Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Gutiérrez Ortiz. Tengo la fortuna de pertenecer y radicar aquí en la comunidad de Coajimalpa, hoy Coajimalpa de Morelos. Me siento un vecino de la entidad, muy afortunado. Yo provengo de la familia Ortiz Vázquez, que en su oportunidad la familia Ortiz Vázquez fue una de ellas familias más importantes en Coajimalpa. Tengo la fortuna de pertenecer a un tipo que tuvo por nombre Secundino Vázquez, que fue mi bisabuelo. El señor Secundino Vázquez fue padre de mi abuela Elena Vázquez. Es un tipo admirable. ¿Por qué? Porque él perteneció a una generación muy activa, muy interesante. No sabemos el origen del señor Secundino Vázquez. Todos pensamos que viene de aquí, de la comunidad de Huixquilucan. Los datos que ha obtenido, los pocos datos que ha obtenido, él trabajó de caballerango en la hacienda Jesús del Monte, en la época de los Escandón. Trabajó varios años de su vida, varios, hasta que lo liquidaron en oro, todavía el oro, y él se dedicó a invertir en bienes raíces. Con esa liquidación compra lo que antiguamente fue el rancho San José de los Cedros, que está aquí desde Chedraui hasta el Cacalote. Y al lado paralelo compra también en segunda instancia la misma hacienda, compra lo que es todo Jesús del Monte. Pero algo me llamó a mí la atención, que siempre he tenido la inquietud. El señor Vázquez, que yo le comento, tuvo la visión de ser el penúltimo dueño de la hacienda La Venta, algo que a mí me enorgullece bastante. De la hacienda La Venta, la compró en 3 etapas, además de otros predios. Por eso lo admiro mucho, que sin tener una visión cultural fue elemento positivo para los negocios. La primera compra la realiza el 23 de mayo del 86. Después, la segunda etapa, compra el casco, lo que es la casa, que todavía existe. La compra un 15 de noviembre de 1892, para que finalmente la tercera y última compra de la hacienda La Venta, para que se haya en su totalidad, la compra un 9 de junio de 1897. La historia y los hechos me hablan que esa hacienda tenía como 3,000 hectáreas. Esa la llegó a comprar el señor Secundino Vázquez, que fue mi bisabuelo. Tristemente, un 31 de julio de 1917, uno de sus hijos, un tal Margarito Vázquez, se la vende a lo que fue la empresa Loreto y Peña Pobre. Entonces, en el 17, producto del señor Margarito Vázquez, mi
bisabuelo, pierde la hacienda a la venta. Nos da tranquilidad porque he descubierto que el señor Secundino Vázquez muere un 31 de julio de 1910. Tengo otros datos interesantes. Después, yo tuve también otro bisabuelo, que fue papá de don Jacinto Ortiz Peña, que es mi abuelo. Don Jacinto se llamó Florentino Ortiz, maestro rural de la época, ayudó aquí en el desarrollo de Coajimalpa. Tan es así que en el 19 de junio de 1998, viene el gobernador de entonces, Tacubaya, a inaugurar la introducción del agua potable. Y el acta la redacta el señor Florentino Ortiz, que en ese momento era regidor de aquí, del municipio de Coajimalpa. Algo que me llena de orgullo. Por eso comentaba yo usted que soy un descendiente de por sapia, ¿no? Finalmente mi abuelo, mi gran ídolo, señor Jacinto Ortiz, que a pesar de tener nulos estudios, porque aquí Coajimalpa en esa época se dedicaba más al pastoreo, a la agricultura, resultó ser un gran estadista, un gran ser humano, que todo el mundo, me platicaba mi madre, todo el mundo le tenía gran respeto y le hacía de abogado del pueblo. Una anécdota que me platicaba su secretario particular en ese entonces, don Salvador Acosta, me dice que una vez llegaron algunos elementos de aquí de la entidad muy espantados buscando a mi abuelo, porque un fulano de nacionalidad turca exigía que se les vendieran sus tierras, y ellos, debidamente a su ignorancia, se espantaron. Fueron a ver a la delegación política en ese momento, o a la delegación municipal, a mi abuelo, y le ofreció ayuda, y que él, cuando salen estos señores de su privado, le menciona a su secretario particular, el señor Acosta, ya fallecido también. Se llama Salvador y dice: oye, chaval, lo primero que tenemos que ver, ir a gobernación en calidad de que está este señor. Efectivamente, era un elemento que había entrado al país indebidamente, y el otro día fue la asamblea y le dijo: oiga, señor, palabras más, palabras menos, quisiera saber en calidad de qué está usted aquí en la República. Sirvió eso para que el señor jamás se hubiese presentado una vez más en Coajimalpa. A mí me da a entender la visión que tenía mi abuelo, un hombre joven que a los 63 años fallece. Entre otras cosas, se casa con una hija de Secundino Vázquez, que trabajó en el rancho San José de los Cedros, que gracias a mi abuelo produce una inmensidad de ese rancho. Y eso a mí me llena de orgullo. Hacía escrituras públicas, no sé cómo, pero los elementos de San Mateo, de Acopilco, le tenían un gran respeto y confianza. Ese respeto trasciende a sus hijos, ya fallecido también el arquitecto Jacinto Ortiz, el señor Rubén Ortiz, y siguen con esa actividad de elaborar escrituras, gracias al recuerdo de mi abuelo. Me llena de satisfacción tener unos tíos también muy positivos, muy productivos en su oportunidad, y sobre todo que mi familia contó con la primera profesionista titulada en Coajimalpa, la señora Emilia Elena Ortiz Vázquez. Para mí es un orgullo, como estudiante, que una tía
haya sido la primera profesionista existente en Coajimalpa, además de titulada. Y obtuvo un posgrado. Ella estudió enfermería y después se fue al nombre técnico, al regreso de los partos, todo ello. A mí me llena de mi gran ídolo en mi niñez, en mi juventud y en mi vejez fue el señor Jacinto Ortiz Peña. Lo admiro por la época en que vivió y trascendió cosas que no hemos hecho nosotros, sus nietos, mucho menos sus hijos. Le he de comentar un poquito, regresándome. La gran satisfacción de mi abuelo fue haber sido villista. Y tuvo un nombramiento de pagador oficial de la tropa, firmado por el general Francisco Villa. Y con ello, el orgullo. Fue villista de corazón, fue de los Dorados de Villa, señor. De los Dorados de Villa. No villista, de los Dorados de Villa. Y eso habla de muchas cosas que en vida tuvo mi abuelo, mi gran ídolo. Se casó con la hija de Secundino Vázquez, Elena Ortiz González, y produjeron grandes cosas para Coajimalpa. Ya después me tocó a mí vivir, logré hacer mi propia vida social. He tenido la oportunidad de participar activamente en el deporte. Fui campeón del Distrito Federal a nivel básquetbol, fui subcampeón de FN fútbol. Una actividad que desarrollé con mucha satisfacción, es haber pertenecido al grupo de Semana Santa. Me llamó mucho la atención desde niño. Desde niño me llamó a mí mucho la atención. Tuve la oportunidad de participar 25 años. Tal es el gusto que tuve que me rodeé de buen equipo de trabajo, jóvenes, profesionistas, algunos de ellos, preparatorianos, y a mí me tocó estudiar. A mí me gusta mucho el proceso de Cristo jurídico. Aprendí las aberraciones que cometió Pilatos jurídicamente. La más importante es no haber otorgado un defensor de oficio a Jesús de Nazaret, cuando el derecho romano procede del derecho griego. Ustedes saben quiénes fueron los griegos a nivel del derecho. Aberración total. Después me meto con algo del estudio del derecho judaico. El Sanedrín no tenía por qué haber acusado a Jesús o sentenciado a Jesús en horas. Dicen los biógrafos que lo aprenden o lo pasan a concilio a las 5 de la mañana y a las 9 ya estaba sentenciado para llevarlo a Pilatos. Eso me ayudó bastante, y me sigue ayudando porque yo sigo leyendo todos esos artículos. Logré sacar al grupo adelante. A mí me tocó vivir 2 etapas. El grupo anterior a mis inicios, buena gente joven, queriendo hacer las cosas positivamente, pero había un defecto, con todo respeto. Era gente de campo, cero cultura, cero calidad. A mí me tocó ya ingresar, además de ponerme a estudiar, como ya le comenté a usted, me toca rodearme de gente joven. En esa época, los primeros años fueron de gente de secundaria. Logramos levantar al grupo, logramos ya invitar a gente preparatoriana, profesionista, logramos traer al Canal 11, Televisa, Canal 13. Por ahí tenemos una revista, un reportaje del periódico de News. Eso nos llenaba motivo de orgullo, ¿no? Ya desgraciadamente pasó el tiempo, ya no era lo mismo y me tuve que hacer a un lado para que surgiese una nueva juventud, que tristemente yo lo puedo confirmar, comentar que no es lo que yo esperaba de esa época. ¿Por qué? Hoy la juventud
porque la hay en Coajimalpa, con una cultura amplia, no participa tristemente. Participa otro tipo de juventud, no sabe leer, no sabe escribir. Así tengan el famoso internet, que la computadora, no hace un buen trabajo, la verdad. Me duele, pero el mundo tiene que seguir adelante. Por ahí, pues mi hija me ha pedido su apoyo para cierto tipo de fotografías, donde hablamos de, pues desde mis familiares, los Ortiz Vázquez. Vemos los cambios que ha sufrido la iglesia, con los Reginaldo, los padres Reginaldo. En fin, he sido partícipe de un mundo de evolutividad, como afortunadamente nos marca la vida. Imagínense si el mundo en que habitamos y pertenecemos fuese estático, no tendría ningún objeto, ningún chiste. Aquí nací, crecí, practiqué el deporte, aquí me casé, he procreado 2 hijos, mis nietos. Pues esperamos hacer otras cosas más, pero estamos satisfechos con lo que he desarrollado en mi actividad social, sobre todo. No sé lo que guste usted preguntarme, señor, que con mucho gusto trataré de... Pues algunas anécdotas de su juventud, ¿cómo se divertían en ese... mi juventud fue una juventud muy sana, muy respetuosa, ¿verdad? Me acuerdo que cuando queríamos fumarnos un cigarro nos íbamos al río. No nos resultaba porque éramos tan conocidos aquí todos en la entidad que vi a tu hijo acá, que vi a tu hijo allá. Nos dejamos estudiar y los que teníamos la suerte de seguir adelante, pues seguíamos. Por aquí le quiero decir a usted que la parroquia de San Pedro Coajimalpa se inició en 1628 su construcción y se terminó en 1755. Y la inauguró el fray Andrés de Castro. Esta en la parroquia pertenecía a Mixcoac, era una vicaría foránea, pero gracias a Dios se convirtió en una parroquia por ahí como por 1785, cuando no existía la torre de la parroquia del lado sur, sino tuvo que venir un señor de apellido, no recuerdo ahorita el apellido, pero él fue el que con su peculio, y fue en 1925. Él cooperó para eso. Retrocediendo un poquito sobre la plática, también tengo otra satisfacción muy personal, perdóneme que sea tan lacónico, y no la comparto con nadie, discúlpeme. Mi bisabuelo perteneció, al primer municipio de Coajimalpa, la primera municipalidad. Afortunadamente, para efecto de plática, ahí como por 1864 vino a pasar unos días a la venta Maximiliano de Habsburgo. Mi abuelo era repito, perteneciente al municipio de Coajimalpa. Y se fue. El primer municipio como Coajimalpa fue formado por el señor Ángel González, Secundino Vázquez, Juan Manuel González y Felipe Montesinos. Quiero entender, derivado de su juventud o de su inquietud, se enteraron de la visita de Maximiliano de Habsburgo junto con su esposa Carlota, la emperatriz.
fueron a presentarle el Códice Azteca de Coajimalpa para que se los tradujese. Muchos me dicen, es que la historia de Coajimalpa, no era la historia de Coajimalpa, eran los linderos que tenía Coajimalpa en esa época. Y para que esa solución viene, la resolución se le dio el 1 de noviembre. El 1 de noviembre, desconozco el año, ¿verdad? Aquí está traducido. Y esos elementos atinadamente lo entregaron a la nación. Ese está en el archivo nacional. ¿El Códice Mendocino? No nos habla hay esa confusión. Es la historia de Coajimalpa, no es la historia de Coajimalpa. Es los límites que tenía No he sido muy erudito en ese códice, pero me hablan que Coajimalpa llegaba hasta Coyoacán, Huixquiluca, San Juan, a pesar de que Coajimalpa, antes de este muchacho, Santana, pertenecía al Estado de México. Cuando Santana decide integrar el DF, Coajimalpa deja de pertenecer al Estado de México. Y ya no regresa, afortunadamente, ¿no? Entonces, vienen todas esas épocas. Por eso vuelve a aparecer el nombre de Secundino Vázquez. Y en 1800, el primero que yo le comento a usted, el primer municipio, surge el 31 de julio de 1861. Porque aquí los que pagaban impuestos tenían que ir hasta Santa Fe. Era en esa época Discusión. Luego los ricachones pues tenían caballo, pura sangre. Entonces hubo votaciones entre Conecopilco, Chimalpa, La Venta, San Mateo, y gana la votación los municipios que yo le comento, y Coajimalpa pasa a ser prefectura, pues un municipio. Esto del Códice Azteca, señor, fue pintado en los años de 1560. Y he leído el Códice Mendocino, por eso está muy bien hecho el códice, porque se lo iban a llevar al rey de España. Este y otros 2-3 códices. Pero qué suerte tuvimos nosotros los coajimalpenses que ¿sí? Yo por ahí tengo también una escritura donde también sale mi abuelo y otros gentiles que compran lo que es el cacalote y todo eso, el cacalote. Tengo el nombre de la escritura, en cuánto le costó, se los compró a una tal señora Yolanda, de Santa Fe, hombre, ayúdeme, Ledesma, los ricachones de ricachones. Y ahí tengo la escritura donde él se presta. Van a la notaría Tlalnepantla y compran lo que es todo el cacalote hasta Centlapan. Ahí me habla que queda prohibido cortar los árboles, cosa que no se cumplió. Los arroyuelos, cosa que tampoco se cumplió. Pero Coajimalpa en sus orígenes no fue como la conocemos hoy, fue creciendo poco a poco, que muchas personas fueron agrandando Coajimalpa. Yo le platiqué a usted en esta grata entrevista que mi bisabuelo, redactó el acta del agua potable de Coajimalpa. El presidente municipal era un tal señor don Pedro Segura, pues era presidente municipal cuando vino un tal Rebollar.
que era gobernador de Tacubaya. Gobernador de Tacubaya. También me llena de satisfacción, perdóneme que sea yo tan... También algunos antecesores míos fueron presidentes municipales. Un tal Margarito Vázquez, que fue hijo de Secundino Vázquez, fue electo por votación, así lo dicen las crónicas, en 1920, y en 21 terminó su cargo. Y después vino mi abuelo, Jacinto Ortiz, en 1923 a 1925. Por eso le digo que provengo de una familia de prosapia. Que nosotros, Ortiz Vázquez actuales, no hemos podido igualarlos o rebasarlos, pues es por negligencia nuestra. Usted me preguntaba de mi juventud, una juventud muy tranquila, en la juventud que compara hoy. ¿Sí? ¿Y con quiénes convivía en su entorno? Amigos. ¿De quiénes se acuerda? De varios, un tal Roberto Gordillo, Eduardo García, José Luis Orantes, varios que pocos llegamos a obtener una profesión, porque muchos salían de estudiar ese año, iban a la fábrica de su papá y a trabajar con su papá. O ya no, afortunadamente, ya de 10 alumnos, 9 son profesionistas. Pero a mí me tocó ese cambio. A mí me tocó ese cambio. En Semana Santa igual me tocó ese cambio, porque nada más Semana Santa la feria era una cuadra. Hoy es desde la gasolinera hasta Contadero, y en la delegación política, ¿no? Ha habido mucho cambio. A mí me da miedo ir a Semana Santa. Muchas pandillas, personas que ni conoce uno, ¿no? Escasamente en la noche veo uno, ¿qué hubo? Y tal. Yo tuve oportunidad de conocer a un gran sacerdote, Rodolfo Ruiz Chaparro, un hombre con sacerdote, atrajo a una serie de jóvenes mayores que yo, los llamó a practicar el deporte, fútbol. Ese sí, un gran equipo que se llamó el Peñarol. Yo fui acólito del señor Rodolfo Ruiz. Aprendí a jugar con ellos fútbol. Hubo otro equipo interesantísimo. En esa época eran medio odiados porque eran jóvenes, pero ya tomaban. El famoso Dínamo, también jugué con ellos. O sea, yo tuve una infancia muy, muy feliz. ¿Alguna anécdota que recuerde? Varias. Aquí hubo un gran... el hermano de Jesús, un tal profesor Leopoldo. Ese me hizo hombre, me enseñó muchas cosas de la vida y fue un gran boxeador. Fue un gran y buen amigo. Siempre me dio excelentes apoyos, excelentes comentarios. Estaba yo por acá, no es por acá. Esas son anécdotas. Otra anécdota que cuando era yo acólito, el sacristán Don Fortino me daba 50 centavos porque yo diera a las 12, a las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Esas son anécdotas. No se me han borrado, ¿no? En Semana Santa, sin dinero, y todos los amigos, en uno de ellos Jesús, andamos buscando en las rifas la de gorra. Va la de gorra. Y son anécdotas, son anécdotas interesantes y para mí importantes. ¿Y cuáles eran sus diversiones, por ejemplo, cine? Nada más tengo entendido que existía el cine Cortés, ¿no? El cine Cortés, que era del suegro de mi tía Elena, Emilia Elena. Sí. No, yo nunca iba al cine. No, yo me dedicaba, mi gran diversión era el jardín, porque la casa de usted materna está frente a la delegación. Entonces yo no tenía necesidad de salir a otros lados. Ahí era. Que el rosario, que la iglesia, que el fútbol, que el jardín.
bonita etapa, bonita niñez. No había maldades, no había nada. ¿Alguna otra pregunta que usted me quiera? ¿Usted qué me quiere platicar? Lo que guste. Lo que usted me... A ver, ¿cómo siente el cambio? Ha sido muy radical de su época. Sí, muy radical y muy indigno. Muy indigno. Sí. La Juventud de hoy anda muy atrasada, muy deteriorada. No hay respeto para los adultos. Mucho pandillerismo, mucha drogadicción, alcohol. Yo no tuve esa juventud, esa niñez. El respeto. Día de Muertos. A ese campanero que yo le digo a don Fortino, imagínense usted un Viernes Santo a las 8 de la noche y doblando las campanas el 2 de noviembre. ¿Sabes lo que impactaba, no? Y ya las abuelitas, es que ya se van las ánimas al purgatorio. Te dice uno, caray. Entonces, sí tuve una infancia muy feliz. Y la infancia de hoy, no. Por eso digo que de qué les sirve el internet, de qué les sirven los teléfonos, de qué, si no lo saben no usar, sobrellevar para una calidad mejor. Le platicaba yo Semana Santa. Tienen todo y presentan una obra de teatro muy infame. Ahora, también tiene mucho la culpa la delegación y los sacerdotes. Ahorita que hace por aquí el Papa, les ha dicho a los sacerdotes, salgan a la calle. Pues yo veo que mis sacerdotes no, nomás están en el templo mayor y tanta. Y es una economía bárbara. Los sábados, si nos damos una vuelta por la iglesia, desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, 15 años, bodas, primera comunión. Hasta eso se ha deteriorado bastante, la verdad. Yo fui acólito, por eso le platico a usted todas esas situaciones. Sé lo que estoy platicando. ¿Por qué? Porque lo viví. ¿Y las calles cómo eran? ¿Empedradas, pavimento? Algunas pavimentadas, empedradas. Sí. La Guillermo Prieto. En la época de mi madre había otra que es la avenida Veracruz, la avenida México. A mí ya me tocaron pavimentadas. No sufrimos de agua, no sufrimos de asaltos. Nosotros, cuando era yo joven, usted sabe, cuando es joven, las fiestas, los bailes, y nos encontramos a alguien tirado en la calle, pues es fulano, pues vamos a dejarlo. Lo levantábamos, tocábamos, aquí está. Era una transparencia inusual. La verdad, yo nunca he vuelto a observar esa transparencia. Todos nos saludamos, ¿cómo estás? Los adultos. Pero ya el Guayamapa, no sé si sea de historia o de ensueño, ¿no? Un joven no me lo va a creer. No me lo creo, yo que lo viví. Lo puedo comentar sanamente y con alegría. Pero el mayor, a nivel social, fue haber participado en Semana Santa. Me gustó mucho. Aprendí mucho y otorgué mucho. Yo les daba clases de gramática para la puntuación, les explicaba su parlamento. Tuve la fortuna de trabajar al lado de dos grandes dramaturgos, Héctor Azar y Julio Castillo. Esa, yo me la llevo a sesión que me decían licenciado porque yo soy contador público. ¿Quiere ver mi título? Oye, contador, su lenguaje de ellos, dice, ¿eres actor? No, maestro. No, dice, es que tú tienes esa visión. Y con ellos me ayudaron a levantar esta situación. Esta situación me la llevaron a levantar. Que ha descendido. ¿Por qué? Porque falta visión de los sacerdotes y de la delegación, y sobre todo falta calidad de los jóvenes que están participando. Hay mucha ignorancia cultural, hay que decirlo crudamente.
Entonces tiene que venir otra generación que le interese y que se ponga a estudiar para que vuelva a repartir esto. ¿Qué más puedo preguntar? Sí, mis antecesores en Semana Santa hacían las cosas a su manera y le hacían con gusto. Lo que pasa es que se enfrentaban a que no había calidad cultural. Y yo pues ya lo valoro, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en Semana Santa, yo iba en tercero de prepa, con elementos que se dedicaban a sembrar. Y hay que darles un aplauso, porque hacían, ¿de acuerdo? Muchos me decían, no, es que la bandera que la hizo mi abuelito, espérate, la bandera ahí está, desde 1903. Había uno de Judas, ahí está, mira, el de medio de rojo, desde la primera representación ya está. Es que no me ves con que tu abuelito, y que tu tío, y que tu padrastro. Y que la tarola, ahí está, la chirimía, ahí está. Otro error, no error, situación incómoda, es que mi abuelo, y yo la tengo, ese libro original, editado en España, esa obra fue escrita en 1863. Todavía vivía Juárez. ¿Verdad? Entonces, si lo lee uno con calma, es una obra, pues la verdad que para locos. Para locos. A mí me tocó, ¿sabes qué? Este libro no. Y yo me puse a sacar otro, no expediente, no es mío, no soy escritor. Entonces me leí de que sí me gusta, este de aquí. Yo me basé mucho en la película de Zeffirelli, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque presentan a un Jesús humano, humanístico. Yo tuve un tío que ya falleció, que eso de los azotes y que maldito y le escupía en la cara, eso no es cierto. Nunca existió. Los judíos, los romanos no creían en Jesús de Nazaret. ¿Por qué se lo digo? Porque yo me tuve que apoyar en ello. Los judíos hasta la fecha están esperando a su libertador. ¿Usted cree que les iba a interesar la vida? Pues no. Eso es. No hubo 3 caídas. Pero la iglesia la inventó. Sí, la inventó. Porque yo creo que la gente de la época era darle miedo. Y estas personas que yo les aplaudo su esfuerzo. No, que hay que caerse. Y no. Yo decía, déjenme al filósofo. No me lo toquen. Yo pienso que el error de Jesús, porque aquí en la tierra primero fue hombre y después fue Dios, no haberse defendido en su proceso. Si los defiende, los hace pedazos. Entonces eso lo aprende uno. Yo lo he aprendido, repito a usted, hasta la fecha sigo estudiando. Roma. Yo no puedo hablar de Roma si no conozco Grecia. Si yo le pregunto a usted respetuosamente, oiga, ¿los romanos de dónde sacaron la muerte en cruz? Hay una civilización desde ahí y todos se quedan viendo. Entonces, se los tuve que explicar, se los tuve que mencionar, tuve que saber Sanedrín cómo sesionaba, dónde se sentaba el reo. Y se los explicaba, yo les daba ahí un resumen. Ahora sí, ya, vámonos a la obra. Y gracias a Dios, sacamos adelante esto. Cosa que no sucede. Me dicen, ¿lo viste? Le digo, ¿qué veo? Sobre los retos, dígame un cuadro que me haya superado. Eso es, señor, lo que gusta usted preguntar, por favor. Pues hay muchas preguntas, pero... Dígame usted, ¿qué tipo de preguntas quiere que le... El paisaje, por ejemplo, ¿cómo eran? Muy limpio. El Cerro San Miguel daba miedo ir al desierto de los Leones en febrero, porque era el aire. Aquí había un aire espantoso en febrero. Y iba uno al desierto, y los árboles,
No podíamos salir a recreo de la escuela, era tanto el aire, o no podíamos, como niños no podríamos salir en la calle, porque los cables se golpeaban y salían chispas. Yo no sé por qué ha desaparecido ese aire, hasta eso ha desaparecido. Aquí un agua potable, hijo, es agua de leones. No, muy rica. Sí, pero Coajimalpa tiene una belleza. Puta. Imagino todas las magueyeras, las milpas, unas pocas casas, ¿no? Sí. Adobe, teja. Todo el mundo en noviembre piscando. La bendición de los animales. Sí. Toros, bueyes y uno que otro viejo güey, pero todo el mundo iba con el sacerdote. La bendición de los... Se escapaban los toros y todo el mundo corríamos porque el toro andaba suelto. Era muy transparente Coajimalpa en todos los sentidos. Yo pienso que Coajimalpa se empezó a perder desde el movimiento telúrico, no recuerdo el año. En el 85, ¿no? Algo así. Que mucha gente de la caña de los Patos y todo se vino a terminar de cubrir o de habitar la Navidad y trajeron otra forma de vida. Y últimamente los condominios que se tienen, que nada más llegan a dormir. A mí me tocó cooperar y participar también en carnaval. No, pues traemos unas bandas. Nos íbamos a León. Y las bandas y la gente cooperaba. Oye, ¿quién le va a dar de cenar a la banda? No. Mi familia y yo. ¿Cuántos son? Son 60, perfecto. Órale, familias modestas, ¿eh? Y se enojaban, no, al año, no, yo lo quiero, yo. Cooperaba el carnaval. ¿Por qué se hacía la fiesta de San Pedro en carnaval? Porque en junio, que la fiesta de Pedro, llovía a cántaros. Entonces a Pedro yo lo llevaron al carnaval. ¿Sí? Por ejemplo, de los famosos huehuenches. Está prohibido, y está prohibido por la iglesia, y aparece en las escrituras. Prohibido entrar a la iglesia vestido de tu sexo contrario. Aquí hubo un sacerdote, padre Pantoja. Yo tuve una discusión en privado, pero hay discusión. Oye, ¿por qué las autoridades no deben ni entrar a la iglesia? No, a ver, ¿qué te quita? No es que me quiten, es que debes de respetar lo que dice las escrituras. Hoy en día pues, se empedan y se drogan. Pero sí, ha habido una transformación del 1000%, ¿no? Del 1000%. Sí. Muy triste. Mis años mozos, señor, sí me gustaría que aparecieran. Algún día fui joven, porque además de dirigir, también saqué parlamentos. Pilatos. Con puro romano. Esta es la torre, esa torre, señor. Esa torre existió, ¿eh? Es donde está el muro de las lamentaciones. Sí. En los 70 bueno, cuando fue la intifada. ¿La qué? Cuando hubo una guerra que ganó el territorio de Israel en los 60, 70. Sí. Murieron. Y quedó el muro de los lamentos nada más. Sí. Pues ya los demás son... Ah, mire, esta es la foto que yo le comento a usted. Que ya la tiene, pues que la vi amiga. Sí. ¿Por qué me acuerdo? Porque se nació mi madre. Mi madre nace en 27 y esta fue hecho de 28 y está cerrada. Estaba en plena Sí. guerra cristiana. Vea usted, yo entiendo, es una generación. Yo llegué a sacar esto, mire usted. ¿Ve la diferencia? Sí. Esta, actuando. Con Claudia.
Un personaje que no existió, ¿eh? Que prima de Cayo y Tiberio y que de los gatos negros. Pues ha sido de los gatos negros. No, yo aquí tengo. Mire usted, en mi obra, cómo se me llenaba el atrio. Y no hay conferencias de prensa, ni spots, ni nada. Sí. Y ahí tengo otras fotografías, donde ya mis hijos también me acompañaron después. Pero pues ya no quisieron. Ay, no, eso no lo saca. Esa no, por favor. ¿De quién va a poner, Carla? Sí, ¿verdad? Miren, todas estas fotos. Ah, esa. Esto, miren. Es Papuro. La fortaleza Antonia. Sí. Y aquí es para levantar el rating. O aquí está Papucho con la comisión, mire usted. ¿Cómo tuve problemas con esta indumentaria? ¿Por qué? Porque todas se vestían a su arbitrio. Mis antecesores rentaban sus uniformes, y ya conmigo ya no. Y yo dije, tengo que poner, el ejército tiene que estar uniformado. Y además acorde a, Y me decían, como era históricamente, ¿no? Y me decían, oye, es que Pilato fue un soldado. Pilato llegaba, y se me olvida el nombre de la nación donde llegaba, un Acapulco. Y de ahí se iba a caballo a Jerusalén. Y vestía como soldado. Sí. Entonces yo le di aquí, pues, para que no se nos vieran los músculos, y más o menos. Alguien que ya murió, este señor que me hizo esta águila imperial. Entonces todo eso tenemos que ver, o tuve que aprender. Aquí tengo otra fotografía, mire usted. La gente que había. Aquí está otra de jóvenes, mire usted. Siempre trabajé con jóvenes, ¿eh? Entonces sí me gustó uniformar. Dije, no, lo que tengo que hacer es uniformar a los romanos. Muchos lo sacan las televisión y las películas. Eso es mercadotecnia barata. Estas lanzas que por aquí sacaban, no eran lanzas, eran jabalinas, para que el enemigo no llegase. No, lo tuve que aprender. ¿Cómo? Leyendo, sacando mis apuntes. Después del 3 de mayo, otra vez, con mi esposa, digo, vete a dormir con mis hijos. Ponía yo Radio Maranata, porque también soy humano y me gustaban mis alcoholes. Solito, leyendo mis apuntes. Y voy con mi tío que me decía, no nacía yo solo, yo tenía 1 o 2 sacerdotes a mi lado. Es que Guillermo dice eso, no, fíjate. Sí, está bien esto. El mundo me dijo, ¿por qué no dejas que de veras golpeen a Jesús? No, tío, no me interesa la agresividad. Yo le decía a los que de Jesús, es que tú tienes que dividir tu parlamento. Esto es para tus compañeros de escenografía y esto es para el pueblo, para el público. Y sí me entendían, gracias a Dios. Sí me entendían. Y esa es una de las satisfacciones que le puedo comentar. Guárdamelo, por favor. Si no, aquí, señor, voy a llevar fotografías. No tengo fotografías antiguas porque el que los tiene es un primo hermano. Su papá se las dejó en cajas y así se va a quedar. Estas yo las he rescatado. Mira, por ejemplo, el de mi Santa Madre, su certificado de primaria. Y yo también, como dicen hoy, se las piqué a mi Santa Madre, ¿no? Pero mi primo, el que tiene todo ese, híjole, ese tesoro, pues no lo quiere abrir. Pues no lo abro, le digo. Si alguien desea. Pero es así. Sí. Esa ha sido mi más satisfacción social. ¿Y qué significa para usted ser de Coajimalpa, pertenecer a Coajimalpa?
una identificación muy propia. Por eso a mí que no me hablen de güenches, que no me hablen de flautas, que no me... Pues yo lo viví y participé. Cuando tenía yo como 6, 7 años, iba yo de telonero al templete, que era de madera. Ya me gustaba, de telonero. Le decía a mi mamá, voy a la casa de los fariseos. Y sí tengo una satisfacción haber nacido en Coajimalpa y haber participado en actividades culturales, deportivas en Coajimalpa. Sí la tengo, definitivamente. Y por convicción, nada de que, pues, ¿qué hacemos? Y que no hay nada que hacer. No, sí. Me rodeé de buenos compañeros deportistas, así como me rodeé de Héctor Azar y Julio Castillo, para que me ayudaran a sacar Semana Santa, pues también. Es que me decían, es que no soy artista, man. Pero no, por favor, demuéstrame que estoy equivocado. Es que vi la película de Ben-Hur. Pues sí, es una película. Y es para vender. ¿Cuántos Óscares no ganó Ben-Hur? ¿Sí? Pues para vender. Sí, así es. Pero de ahí no me sacan. Y yo le decía al padre, mire padre, usted no sabe, acababa de padecer la decena trágica y Coajimalpa ya tenía sus concilios. Ve esto su indumentaria, nada que ver, ¿verdad? Pero eran buenos en la época. Hoy ya debe de haber otra visión. ¿Algo más, señor? Por último, para concluir, ¿algún mensaje o cosas qué les gustaría decir a las personas que lo van a ver? ¿Algún mensaje que quieran decir? Que a las personas que van a tener la oportunidad de ver su reportaje o reportajes, que me crean lo que yo he hablado, porque lo viví. Mis comentarios son vividos, no son inventados. Me tocó todo lo que hablé con usted lo viví, menos lo de mis antecesores, ¿no? Pero recurría a la fuente documental. Y sí me gustaría que hubiese en Coajimalpa juventud con ganas de participar en las tradiciones existentes de Coajimalpa. Pero esa juventud tiene que ser con talento, con cultura, como lo manda la época, para que sean ellos los que saquen adelante esas tradiciones. No como los que ahorita me dicen, es que es tradición, sí, pero vamos a enriquecerlas. Si tu papá salía encuerado, pues tú también tienes que salir encuerado porque tu papá así te dijo la tradición. Eso es, yo deseo que algunos jóvenes que cuando ven este tipo de reportaje se animen a que sean ellos, que participen y que sean ellos. Y con la cultura que tienen, porque Coajimalpa tiene en sus jóvenes mucha cultura, Pasa, no se les invita, o no les interesa. O tenemos otra desventaja, que los de coajimalpenses somos minoría. Si hacemos un censo de 10 elementos, 11 son de otro lado. O sea que ya ni pintamos aquí que yo soy del pueblo y gente para el pueblo. No, fíjate. Eso es. Y le agradezco a usted su gentileza y su tiempo, ¿no? Y si tiene alguna pregunta, y si la sé, con mucho gusto. Creo que está. Muchísimas gracias. Ya no le quiero dar datos de que la iglesia cuando se hizo, porque ya los tiene usted. Y no quiero contradecir a otras personas, ¿no? Pero ha sido muy enriquecedor todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo su tiempo. Bueno, el cheque me lo manda con mi hija. Ándale, pues, su representante. Sí. Bueno, muchas gracias.